Voy a hacer yo la apertura de esta sesión. Mi nombre es Francisco Verderas, gerente de la Asociación Aslan. Les invito a todos a que, ya que somos pocos, se acerquen, se pongan en el centro de la sala, así vamos a estar todo, va a ser más entretenido. Cuidado con los, no sé si el tema de la grabación vamos a tener algún problema, pero sí que agradecerles que se acerquen y así será mucho más personal esta charla que queremos realizar sobre la oportunidad para España y la oportunidad para los partners de los servicios gestionados de ciberseguridad para la PyME. Es la primera vez que hacemos estas jornadas y bueno, pues desde la Asociación Aslan hay un grupo de empresas que tiene interés en impulsar esta iniciativa. Luego profundizaré un poquito más sobre los motivos, el porqué y podemos hablarlo con mucho más detalle. Y bueno, pues como digo, hemos invitado a diferentes actores, a diferentes stakeholders para reflexionar y hablar sobre esta temática, los servicios de ciberseguridad para la PyME. Y también le hemos pedido a Arantxa Arranz, que es periodista especializada en estos temas, pues que dinamice, que trate de sacar el máximo jugo, el máximo provecho de todas las personas que van a pasar por este espacio, que es uno de los 10 espacios que tenemos en el marco del Congreso Aslan. La asociación llevamos haciendo este evento, para el año que ya hacemos 30 años, llevamos 29, y como muchos de los que están aquí presentes y de los que nos están siguiendo en online, y bueno, pues tratamos de hacer diferentes espacios para hablar de diferentes temáticas, y hay 10 salas. Tenemos 10 salas de conferencias, están todas llenas. Esta es la que está un poquito cogiendo el pulso. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la hacemos, pero estamos convencidos desde la asociación que hay una oportunidad para impulsar este mundo y que como asociación tenemos un compromiso y debemos hacerlo. Arantxa, pues venga, comenzamos. Das tú la bienvenida a los invitados y yo soy uno más porque nos ha fallado Alberto Retana. No nos ha fallado, hemos tenido un problema de coordinación con Alberto Retana. Cuando quieras, Arantxa. Pues muchas gracias, Paco, y gracias a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí físicamente como los que nos puedan estar siguiendo por internet o vernos después cuando esta charla quede grabada. Esta mesa redonda con la que inauguramos estas sesiones sobre ciberseguridad y digitalización en las pymes va precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la digitalización en la pyme, qué tendencias, qué iniciativas se pueden dar en España y cómo está el Plan Nacional de Digitalización 2021-2025. Lo primero, pues presentar a los ponentes y darles la bienvenida. Francisco Verderas, el gerente de Aslan. También está con nosotros Ignacio Sánchez Valdenebro, que es el director adjunto de Economía Digital de Red.es, y Alberto Pascual, que es el director ejecutivo de Ingram Micro, uno de los principales mayoristas de este país. Entonces, si os parece, arrancamos un poco haciendo una pequeña perspectiva de cómo está el panorama en España, ¿no? Porque lo cierto es que más del 80% de las pequeñas y medianas empresas que hay en nuestro país tienen 2 empleados o menos, lo cual es bueno, pues un número bastante importante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo está realmente la PyME de digitalizada en España? ¿Quién quiere empezar? Rompemos con la parte institucional. Rompemos con la parte institucional, no hay problema. Pues hay muchos indicadores que nos hablan de cómo estamos en la integración de las tecnologías en los procesos, ¿no? Desde los indicadores europeos, donde ahí estamos situados en la mitad de la tabla, hasta otros muchos indicadores. Nosotros, no es fácil contestar a esa pregunta. Sí es cierto que nosotros, dentro de Red.es, en un momento dado, hace como 3 años, cambiamos de estrategia, hacíamos programas que intentaban impactar directamente en las pymes con ayudas y eso nos llevaba a tener un alcance bastante limitado, porque efectivamente pymes hay cerca de 2 millones o 2 millones y pico, y o tienes unos grandes presupuestos, como es el caso de lo que está ocurriendo ahora mismo con los fondos Next Generation, o al final el impacto es muy limitado. Entonces cambiamos la estrategia y planteamos una aproximación de soporte a las pymes para ayudarlas en su proceso de digitalización de servicios, no de ayudas directas, y ahí creamos el portal de Acelerapyme. En el portal de Acelerapyme tenemos unas herramientas que son test de diagnóstico, unos muy sencillitos y otro bastante más complejo, que lleva un poquito más de tiempo, que da más información a la pyme o a la empresa en general de cuál es su estado de digitalización. Ahora mismo tenemos del orden de 160.000 test realizados por pymes y la información que obtenemos es que aproximadamente el 50% está o se considera que está en un nivel bajo o muy bajo. Otro 50% está a un nivel que refleja bastante bien, yo creo, la realidad de las pymes, tanto por el número de test que tenemos. Y bueno,
Yo diría que queda mucho camino por recorrer, pero vamos teniendo datos que son interesantes. ¿Dónde se produce esa mayor digitalización? No te oigo. Sí, que preguntaba que dónde se produce esa mayor digitalización de las pymes. ¿Dónde se produce esa? Bueno, pues depende de los sectores. Hay sectores que por su propia línea de negocio, su propio sector productivo, tienen más tendencia a la digitalización. A veces te sorprende. Hay sectores productivos altamente digitalizados que no son los que uno piensa. Por ejemplo, la agricultura cada vez está más digitalizada en España, ¿no? Dentro de la información que recogemos, también recogemos el CENAE de la empresa. Y la verdad es que, bueno, por supuesto, las empresas que son de tecnología, pues valen que están muy digitalizadas, pues eso es lógico porque se dedican a ello, pero después te llevas sorpresas con algunos sectores. Vamos trabajando la información, la vamos explotando. Es interesante tener esta información porque nos va a permitir después hacer un análisis de políticas públicas. Los test que se generan ahora, los test que se van a generar después dentro de 2 o 3 años. Además, las empresas pueden hacer estos test de forma continua y analizar ellos también su evolución. Entonces, bueno, depende del sector y del momento. Hay vectores que fuerzan a esa digitalización y que producen picos de digitalización que después se mantienen. En eso la administración pública es un motor de transformación. Cuando de repente algún proceso con la administración, alguna interrelación con la administración se favorece por medios electrónicos, hay un proceso de digitalización en las empresas. También ocurre con los grandes digitalizadores y con los grandes proveedores. Cuando esos grandes proveedores en un sector fuerzan a una relación en digital, también se producen picos de digitalización, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la situación. Alberto, no sé si coincides un poco con esta visión y a nivel también un poco territorial, ¿no? ¿Cómo está la digitalización? Si va por barrios, si hay bueno, pues comunidades o regiones o ciudades que estén más digitalizadas y otras que bueno, pues a las que a lo mejor les está costando un poquito más, ¿no? Sí, vamos a ver. La verdad es que desde Ingram tenemos un observatorio privilegiado, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando pues, con más de 10.000 empresas, de lo que ahora podríamos llamar en terminología red.es agentes digitalizadores, pero bueno, integradores tecnológicos de todo tipo que tienen una enorme capilaridad, ¿no? Nosotros hace ya más de 2 años trabajamos con una startup en el desarrollo precisamente de una herramienta complementaria a las que Ignacio presentaba, ¿no? Precisamente para evaluar los gaps de digitalización que las empresas españolas tenían, especialmente en la PYME. Utilizábamos como base los datos que el Instituto Nacional de Estadística, a través de una encuesta de obligado cumplimiento que circula cada 2 o 3 años entre todo el tejido empresarial español, facilita, ¿no? Y efectivamente coincido con Ignacio en que todavía el gap o la oportunidad, yo prefiero verlo como oportunidad, es enorme, ¿no? Y curiosamente es una oportunidad que es anticíclica o contracíclica, ¿no? En los momentos de crisis es cuando damos los grandes pasos en digitalización. Porque uno de los grandes dinamizadores de la digitalización en todos los sectores es precisamente el emprendimiento. Ahora mismo cualquier startup, cualquier nueva iniciativa que se lanza al mercado, pues tiene una base tecnológica, ¿no? Y eso está llevando a una disrupción en todos y cada uno de los sectores que obliga pues, a los incumbentes a reaccionar y acelerar esos procesos, ¿no? De incorporación de la tecnología a sus ámbitos de actividad y ya digo, es un acelerador, un catalizador de la digitalización. ¿Por qué en los momentos de crisis? Porque en los momentos de crisis es cuando se producen crisis de empleo y es cuando muchas personas se ven obligadas a emprender para autoemplearse. Y bueno, pues la creación de empresas es enorme y esa disrupción se acelera, ¿no? Entonces, decías áreas geográficas. Pues es cierto que este fenómeno sigue produciéndose cada vez más, no es algo que vaya revirtiéndose, sino al revés, se concentra cada vez más en las grandes ciudades, ¿no? Precisamente en esos núcleos de atracción industrial, de atracción de empleo, es donde nosotros estamos viendo más acelerados esos procesos. También es cierto que sigue siendo una asignatura pendiente el llevar la conectividad a todos y cada uno de los rincones de España. Todavía encontramos
áreas rurales, y lo hemos vivido durante la pandemia. Ha habido también una aceleración cuando la gente se iba a teletrabajar pues a áreas de eso que se denomina ahora la España vaciada, y se seguían encontrando con esas dificultades de conectividad, ¿no? Yo creo que los planes que hay ahora mismo de despliegue de 5G, esa, digamos, democratización del acceso a la conectividad, pues va a acelerar que geográficamente sea más homogéneo ese proceso. Pero hoy por hoy, ya digo, sigue muy concentrado en las grandes ciudades, porque evidentemente necesitas conectividad y la conectividad está donde está. Hablabas antes de que las crisis suelen producir bueno, pues un movimiento de aceleración, ¿no? Precisamente también para la digitalización. Os quería preguntar a los tres, porque bueno, con esto del COVID que hemos vivido, siempre había un chiste, ¿no? De quién ha hecho más por la digitalización, el CIO, el CTO o el COVID, o el CEO, ¿no? Pero hay quien dice que no, que es todo lo contrario, o sea, que el COVID lo que ha demostrado es que estaban bueno, pues todas las empresas bastante digitalizadas porque han podido seguir más o menos su actividad gracias a la digitalización. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo puntualizar algo sobre el punto anterior, antes de entrar en el tema COVID, que efectivamente es un tema de gran actualidad. Nosotros lo que hemos visto en la asociación es que tradicionalmente este evento y toda la actividad de la asociación se ha centrado mucho en el mundo enterprise, grandes organizaciones, ayudarlas a acelerar la digitalización y acelerar la transformación digital. Ha llegado un momento en el cual las empresas españolas, la gran corporación y mediana empresa, pues está muy digitalizada y la administración pública pues está bastante avanzada en todo esto, ¿no? Y según diversos estudios, y según lo que nos están aportando desde los propios asociados, estamos viendo pues, que en la PYME hay un margen, que es un poco lo que comentaba Alberto, hay un margen de mejora significativo en lo que es la digitalización de la PYME. Por tanto, nosotros como asociación queremos poner foco en tratar de ayudar a la PYME a digitalizarse. Es muy complicado porque la PYME, como bien decía, son 1, 2, 3, 5 empleados, y para poder llegar a ellos, la única forma, tanto que tiene Red.es como que tiene Ingram Micro, es a través de un canal de distribución. Tradicionalmente, las empresas asociadas las han llamado los partners, y Red.es pues está apostando por un término que es agente digitalizador, y la verdad es que es muy apropiado, muy acertado, ese partner de confianza de la PYME que no tiene tiempo porque el día a día pues tiene que estar en su negocio, tienen que subsistir, tienen que pagar impuestos y no les cuesta avanzar en esa transformación digital. Pero sí es cierto que tiene mucho potencial de transformarse, y para ello pues están esos partners y agentes digitalizadores. Nosotros mañana vamos a hablar sobre lo que es la oportunidad para los partners y agentes digitalizadores de meterse en ese mercado, de ofrecer servicios a las pymes y especialmente los servicios de seguridad. Y hoy estamos viendo un poco, en esta primera sesión, cómo las pymes tienen esa oportunidad de digitalizarse. En la mesa siguiente vamos a hablar de lo que es en el ámbito específico de la ciberseguridad, porque son dos vectores que son top, ¿no? Es decir, por un lado, la pyme va a crecer mucho si ver diferentes estudios. Luego va a haber una persona representante de Context que va a hablar sobre ello. La tenemos aquí en la sala. Va a hablar sobre el potencial de digitalización, el margen de digitalización que hay todavía en la pyme. Y por otro lado, la ciberseguridad, que hemos visto que es un mercado que está creciendo muchísimo. Los grandes fabricantes que forman parte de la asociación y los pequeños están teniendo crecimientos. Por ejemplo, que tenemos aquí a Sergio, que nos puede dar fe de ello, pero están teniendo crecimientos del 30 al 40% en un mercado que es el de la ciberseguridad, creciendo a esos ritmos. Y aquí lo que estamos tratando es de poner en marcha una iniciativa y de apoyar esos dos vectores de crecimiento, la pyme, que va a crecer mucho, y la ciberseguridad, que va a crecer mucho. Y lo que vemos como asociación y lo que estamos convencidos es de que tenemos que aportar nuestro granito de arena a impulsar ese mercado, porque eso va a generar empleo y eso va a generar dinamizar el mercado tecnológico. Es decir, al final, todas estas empresas que ofrecen servicios gestionados de ciberseguridad, mañana vamos a ver casos de éxito de empresas españolas que están generando servicios de ciberseguridad gestionados. Esos servicios además son exportables. Compran la tecnología en España, estas empresas compran la tecnología en España, contrata los recursos humanos en España, y con eso son capaces de dar servicios gestionados en España a la pyme, y también veremos casos que están dando servicios gestionados a pymes a nivel internacional, por ejemplo en Latinoamérica. Y ahí creemos que hay una oportunidad, igual que los integradores, tradicionalmente grandes integradores han dado servicios y han hecho sus pinitos a nivel internacional. Nosotros creemos que ahora hay una oportunidad para dar servicios gestionados a la pyme en España, pero también se pueden exportar. Y hay un mercado de crecimiento muy importante tanto en España como en la pyme como en la ciberseguridad. Con respecto a lo que estabas comentando del COVID, que es la actualidad, pues la verdad es que la gran corporación pues lo ha afrontado, ha hecho un cambio radical, ¿no? Ahora ellos profundizarán más, quizá Alberto, que estás más metido en todo esto en la parte corporate.
la parte corporativa se ha crecido en los últimos 2 años más, no es el dicho, en los últimos 10 años o en los últimos 6, cada uno elige el término que quiere, ¿no? 6-10 últimos años. Algunos dicen que el siglo XXI, ¿no? Empezó realmente en 2020, ¿no? Precisamente con la disrupción que creó el COVID y la aceleración de todos esos procesos que van más allá de, cuando hablamos de transformación digital, muchas veces pensamos solamente en tecnología, en la adopción de tecnología. Realmente yo creo que la transformación digital es va mucho más allá, ¿no? que la simple adopción de tecnología o la simple digitalización. Ese es un paso previo. Realmente lo que marca la diferencia es el uso estratégico que la tecnología se hace para transformar los modelos de negocio, para transformar los modelos financieros de las organizaciones e incluso para utilizar esa tecnología en el inevitable proceso de cambio de mentalidad de la propia organización, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde muchas veces nos quedamos rezagados como país, ¿no? Porque estamos pensando exclusivamente en llevar tecnología a las compañías, pero nos olvidamos un poquito más del para qué, ¿no? Ahora estamos viendo a nivel mundial, desde hace unos años, pues un fenómeno, que es el de las organizaciones que hasta hace poco se llamaban unicornios, porque eran muy poquitas, eran muy escasas, cada vez son más y por tanto han pasado de ser unicornios a ser lo que yo prefiero denominar organizaciones exponenciales, ¿no? Esas empresas pues, que en menos de 5 años son capaces de conseguir capitalizaciones por encima del billón de dólares, ¿no? Entonces, algo que una corporación tradicional pues, tardaba de media más de 20 años, ¿no? en conseguir. Y bueno, esas organizaciones tienen una serie de características. Ha habido una organización, la Singularity University, ¿no? que se ha preocupado de analizar esos fenómenos empresariales que tienen una base tecnológica, por eso digo que nos quedamos muchas veces en la base, la tecnología es una herramienta, pero que luego tienen, esta Singularity University ha identificado hasta 11 características, ¿no? que tienen esas compañías que les llevan a tener un crecimiento acelerado. Bueno, ya digo, ahora hay empresas que ya han captado ese mensaje, que lo están haciendo suyo y en España pues tenemos ya cerca de 20 unicornios, ¿no? o empresas que están muy cerquita de convertirse en unicornios. Creo que efectivamente, como decía Paco, la pandemia ha servido para cubrir los básicos, el poner las fuerzas de trabajo a colaborar en remoto, pues ha obligado a hacer unas inversiones tecnológicas importantes. Ahora tenemos la base, nos falta, como os decía, que esa base se distribuya de manera homogénea por todo el territorio nacional y que, bueno, hagamos una realidad el poder trabajar de verdad desde cualquier lugar, ¿no? Dar esa libertad al trabajador. Pero bueno, una vez que hemos acelerado la construcción de esa base, ahora lo que hay que hacer es un uso eficiente, inteligente y estratégico, ¿no? de la tecnología. Y eso es lo que estamos, ese mensaje es con el que estamos intentando evangelizar a esa red de agentes digitalizadores, de partners, ¿no? con los que trabajamos desde Ingram, para utilizar, no solamente implantar tecnología, sino además hacer un uso estratégico. Ya hace unos años pues lanzamos el primer programa para canal de estrategia digital y lo hicimos cuando vimos que se trataba de hablar de tecnología. Nosotros somos expertos en tecnología, pero como había que hablar de estrategia, pues decidimos aliarnos con una escuela de negocios, ¿no? Y bueno, pues escogimos a una de las más prestigiosas a nivel mundial, ESADE, y bueno, pues diseñamos ese plan para llevar a cabo esa transformación estratégica, que ya digo, yo creo que es el paso siguiente y la asignatura pendiente. Ya tenemos las bases tecnológicas, ahora hay que pensar estratégicamente. Claro, evidentemente las empresas, las startups que tienen base tecnológica, pues evidentemente la tecnología es su core de actividad, ¿no? Pero pensando un poco en ese gran grupo que hemos hablado al principio de empresas, ¿no? Y que tienen muy poquitos empleados, que son de sectores muy diversos como puede ser la abogacía, la agricultura que comentabais antes, para ellos, el tema del COVID les ha servido para ver realmente la importancia de la digitalización, con lo cual ahora pues, los agentes digitalizadores, los distribuidores de cara a decirles, ves, te lo estaba contando, no te estaba vendiendo mi moto, no es que yo quisiera vender más, sino que realmente te quería ayudar, ¿no? ¿Sirve un poco toda esta experiencia para fomentar esta digitalización en estas pequeñas empresas?
Antes se hablaba de que las crisis son las que provocan cambios, y es verdad. O sea, ¿qué pasó cuando hace 2 años, en marzo, de repente toda la gente se encontró en su casa? Que muchos se dieron cuenta que tenían herramientas tecnológicas, pero solo tenían eso, herramientas tecnológicas, y no sabían usarlas y no habían preparado la organización para, cambiando sus procesos, para seguir trabajando con esas herramientas tecnológicas. Y las herramientas tecnológicas son herramientas, ni más ni menos. O sea, no se puede comprar un martillo, pero si no tiene clavos, pues para poco le sirve. Entonces, afortunadamente, las herramientas tecnológicas en algunos casos estaban, en otros casos se adquirieron, y además yo creo que ya hay una madurez en el mercado de las soluciones tecnológicas, el modo servicio, con unos precios bastante razonables que permiten acceder a esa tecnología. Pero al final el proceso de digitalización es un proceso más complejo que adquirir un equipo y adquirir un software, un Office 365 para poder trabajar desde casa, sino que es un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación aplica a procesos, a personas y a herramientas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, ese proceso de transformación, muchas de ellas lo dieron de la mejor forma que supieron en ese momento. Y yo creo que sí, esa crisis, que fue una crisis y que a nadie nos hubiera gustado pasar, sí supuso un punto de inflexión en el proceso de digitalización de muchas empresas, porque tenían que seguir produciendo, porque les iba la vida en ello. Entonces yo creo que sí ha sido un elemento que ha favorecido los procesos de transformación digital en la mayoría de los sectores. Ahora bien, esto hay que mantenerlo, mejorarlo y optimizarlo, ¿no? Y sobre todo las empresas tienen que darse cuenta que volver a la situación anterior posiblemente ya no tiene sentido, que lo lógico es seguir el camino de la digitalización al que se vieron forzados, y en eso estamos, intentándolas ayudar en ese proceso, que no es sencillo ni es inmediato, ¿eh? O sea, pensar que una empresa sería pensar mal que, por ejemplo, con el kit digital, que una empresa que recibe una ayuda y que consigue comprar un software determinado ya está digitalizada. No está digitalizada, tiene un software. Ella tiene que seguir el proceso de digitalización, y ahí la colaboración con los agentes digitalizadores, con el mercado, es importante. También hay que tener en cuenta, y eso nos ha pasado, yo he trabajado muchos años en la administración, trabajando para la administración, que la tecnología es como un flash maravilloso, ¿no? O sea, y en eso los agentes digitalizadores, y en esto hay que regañarles, son expertos en vender esa maravilla. La maravilla de que todo se puede hacer con tecnología, de que un PowerPoint maravilloso. Me acuerdo cuando empezó el tema del cloud, que me venían a contar a mi despacho la misma presentación que me habían puesto un año antes, pero ahora lo llamaban cloud, ¿no? Y esto es muy normal en tecnología, pero es lógico, porque las empresas de tecnología tienen que vender, y ese es su objeto, ¿no? como empresa, ¿no? Entonces ahí el colaborar de una forma como socios de esa empresa, implicándose con la empresa que no es de tecnología para que siga un proceso, primero, yo creo que le asegura un mercado a largo plazo a las empresas tecnológicas, que es importante. Evita esa pérdida de la ilusión con el proceso tecnológico y de transformación digital de las empresas, que dicen, joder, he invertido 15.000 euros o 20.000 euros y aquí lo tengo, todavía no sé para qué sirve, el proceso de implantación me ha llevado 1 año, y al final, si ese año lo hubiera dedicado, porque tienen que dedicar personas, y las personas es dinero y es coste, ¿no? Entonces, ese proceso de colaboración, empresas tecnológicas, sectores, ese proceso de especialización también de las empresas tecnológicas, esto de que la tecnología, si esto vale para todo, bueno, no, es que todos los entornos son distintos, o al menos el lenguaje es distinto, Después, lo que hay detrás son datos, procesos, pero el lenguaje es distinto. Eso yo creo que también es un recorrido que tienen que hacer nuestras propias empresas tecnológicas, que no vale todo para todos, sino que hay que adaptarse, hay que especializarse y hay que acompañar. Entonces, bueno, mi opinión es que el COVID para los procesos de digitalización fue una gran oportunidad. Para otras cosas no, lógicamente, y ojalá no hubiera ocurrido, pero para los procesos de digitalización fue una gran oportunidad. Sí. Yo creo que estamos viviendo un momento perfecto, unas circunstancias ideales. Nosotros tenemos
aunque no venga mucho a colación, pero voy a ponerlo como ejemplo. Tenemos la regata de vela de la asociación, la tenemos justo dentro de un mes ahí en Sitges. Estamos ya pensando en la regata de vela que tenemos y hay varios factores que son decisivos para que eso sea súper entretenido y sea una gran oportunidad. Y en el mundo de la transformación digital y específicamente de la PyME están todos esos componentes para que, igual que navegando, pues hace falta que haga buen tiempo, el viento, son una serie de factores que hacen que la gente aproveche mucho esa oportunidad de pasar un día en una regata de vela y competir y demás. Pues nosotros estamos en este momento en la transformación digital y sobre todo con lo de la ciberseguridad en un momento ideal. Por un lado están los fondos, que ahora hay cantidades ingentes, ¿no? Estáis, además, creo que vais incluso a ampliar. No sé, ahora lo aclaras, ¿eh? Pero a mí el otro día me dijeron que estáis a punto de pedir más dinero al señor presidente para que absorba toda esa demanda que hay de transformación digital en la PyME. La demanda es muy alta, ¿eh? Y además el interés también. La página web Acelera Pyme que os comentaba antes, pues tiene 1.500.000 usuarios únicos en una página web para pymes y para digitalización. Vamos, es algo que realmente no esperábamos. Es cierto que el empuje del kit digital, el empuje de las ayudas, pues favorece que la gente entre, pero esos empujes son necesarios. La demanda de ayudas es muy alta. De hecho, la primera convocatoria que sacamos tenemos más de 50.000 solicitudes cubriendo esta primera convocatoria de ayudas. Tenemos más de 7.000 digitalizadores ya adheridos y seguimos adhiriendo digitalizadores. Realmente se está produciendo un movimiento importante entre las pymes y los digitalizadores y la oportunidad está ahí. Pasa como siempre, la oportunidad hay que aprovecharla y tanto nosotros con nuestra responsabilidad como los agentes digitalizadores, como las propias pymes, que tienen que saber qué es lo que quieren o hacia dónde van, asesorarse de forma adecuada y buscar los mejores socios para su camino, porque le va mucho en ello. Yo creo que es una gran oportunidad que debemos aprovechar todos y efectivamente la demanda y el éxito en la demanda, que después veremos el éxito de los resultados, que esto es como todo, ¿no? Las cosas pero ahora mismo el éxito en la demanda y en el interés hay que reconocer que es muy importante. Es muy importante. Yo, por un lado esos fondos, ¿no? Pero luego también desde un punto de vista tecnológico, que también lo has comentado, ahora mismo la tecnología es que es súper accesible en modo servicio, es decir, que está todo súper avanzado, o sea, la base tecnológica está, ahora lo que hay que hacer es producir ese gran cambio. Y por poner otro símil, yo recuerdo hace 10 años que nos inauguró la feria, el congreso nos lo inauguró el actual rey de España, nos lo inauguró y la inauguración me dijo, bueno, ¿y qué empresas españolas hay aquí en la asociación, en toda esta zona expositiva? Digo, pues mira, tienes atrás a Panda y ahí a Telefónica, el resto multinacionales. Y digo, qué rabia, ¿eh? Me da un coraje. Y yo lo que quiero es, dentro de 10 años, es poder decir que aquí que estamos impulsando un embrión en el cual España dentro de 10 años pueda tener un montón de empresas que se dediquen a ofrecer servicios gestionados de ciberseguridad para la PyME. Y están todos esos factores, que es la financiación, la tecnología, está todo, lo vamos a ver durante estos 2 días, para realmente ser un país que lidera los servicios gestionados de ciberseguridad. Y nos podamos presentar al mundo como pues, un país que tiene realmente compañías. Mañana vamos a ver casos de éxito. Vamos a ver Alhambra i2, vamos a ver Security, empresas españolas que están ahí avanzando muchísimo. Pero yo creo que las bases, esas circunstancias que tienen que ser para que la regata vaya a toda vela, están sentadas. O sea, que es tratar de, entre todos, hacer esa colaboración público-privada. Todos los que estáis aquí, estáis por algún motivo, habéis elegido de las 10 salas que hay, estar aquí. Pues tratar de aprovechar la oportunidad. 7.000 y pico digitalizadores hay en España y que tienen domicilio fiscal en España, o sea que ya no hay dos. Entonces, bueno, es cierto que ahí ha cambiado mucho en 10 años el mercado de las tecnologías en España, el número de digitalizadores. Tenemos empresas grandes, empresas medianas, mucha empresa pequeña, también mucha empresa pequeñita que presta servicios cercanos a las pymes en sus zonas geográficas. Y que tienen una oportunidad, sobre todo una oportunidad de hacerlo bien, ¿no? No solo de hacer negocio, lo que hablábamos antes. Se trata de hacerlo bien, esto es un proceso a largo plazo. La tecnología pasa como con todas las cosas que requieren un recorrido largo y que una vez que te embarcas en ese proceso es un proceso que no termina, es decir, hay un recurrente, esto es como cuando te sacas un seguro médico, eso ya sabes que lo tienes que tener siempre. O sea, es un servicio que tienes que integrar dentro de tu negocio, que es parte ya de tu negocio y que tienes que ir con alguien que te acompañe en ese camino. Porque una pyme, aunque sea de 10 a 49 empleados,
no puede tener un tecnólogo, no puede tener un desarrollador, no puede tener un gestor de la base de datos, no va a tener un CPD porque no lo va a tener. Entonces, ahora ya hay una madurez tecnológica, hay muchos servicios gestionados, todos usamos nuestro teléfono móvil en modo servicio, aunque creamos que estamos utilizando otra cosa, todos son servicios, todos tenemos apps, algunas hasta las pagamos porque nos ofrecen unos servicios que son interesantes para nuestro día a día. Pues lo mismo con las pymes y con las empresas. Hay que conseguir soluciones sencillas, con soluciones útiles, a un precio razonable y que resuelvan problemas del día a día de las pymes. Si no se consigue eso, pues la pyme, lógicamente, no puede estar a otra cosa, ¿no? Perdona, ¿de qué ibas a decir? No, yo comparto el entusiasmo, ¿no?, que manifestaba Paco, ¿no?, sobre el momentum que estamos viviendo en España, en un momento además en el que creo que es posible, ¿no?, el llevar a cabo un modelo una transformación, ¿no?, del modelo económico de país y bueno, posicionarnos en áreas tecnológicas en las que podemos ser diferenciales, empezar a mirar al mercado latinoamericano, ¿no?, donde creo que hay una gran oportunidad. La lengua sigue siendo una barrera y también un facilitador. En el caso de Latinoamérica, pues para España es un facilitador. Yo creo que yo que soy un amante de la historia, ¿no?, porque soy de los que piensan que a lo largo de la historia de la humanidad casi todo lo importante que había que decir se ha dicho. Lo que pasa es que, primero, que escuchamos poco y segundo, que tenemos muy mala memoria, ¿no? Por eso me gusta la historia y bueno, descubrir que iniciativas que pueden tener sentido ahora ya se han llevado a cabo con éxito en el pasado. Por ejemplo, ahora estamos hablando de los planes de colaboración público-privada para dinamizar la pyme, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos, después del crack de Wall Street, después de todo el esfuerzo económico que supuso la Segunda Guerra Mundial, todo el desgaste que eso conllevó, ¿no?, pues una de las iniciativas de éxito que le permitió remontar la economía de manera espectacular a partir de los años 50 fue precisamente un programa muy similar al que ahora está lanzando Red.es. Precisamente creó un centro de investigación en innovación para la pyme, con una serie de iniciativas dinamizadas desde el gobierno para impulsar esa pequeña y mediana empresa que era realmente y fue el motor económico de Estados Unidos durante los años 50 y luego 60, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos aprendido de aquellas lecciones y estamos trabajando en la misma línea, pero hay que identificar también cuáles son los cuellos de botella que ahora mismo están frenando el que esto no vaya más rápido, ¿no? Y bueno, tenemos también un punto de referencia, ¿no? Todos hablamos, cuando antes hablaba de los unicornios, ¿no?, pues el 80% de los unicornios en Estados Unidos se concentran en la costa oeste, se concentran en todo el polo de innovación de Silicon Valley y bueno, ahí se dieron también una serie de condiciones buscadas y provocadas, ¿no? Y la primera fue la existencia de talento. Había una serie de universidades de prestigio, Stanford una de ellas, una de las que fueron locomotora en ese proceso de innovación y estuvieron muy cerca de las necesidades reales de la economía. Yo creo que ahora mismo uno de los cuellos de botella que nos estamos encontrando en España es la falta de profesionales cualificados en nuestro sector. Eso está llevando no solamente a una ralentización del proceso, sino además a un aumento del coste del proceso. Es verdad que ahora ya tenemos el acceso a tecnología en pago por uso, se ha democratizado ese acceso, pero faltan esos profesionales cualificados y hay una inflación enorme de salarios en áreas pues como por ejemplo la ciberseguridad, ¿no? La universidad y los centros educativos, yo creo que debemos trabajar en esa colaboración también público-privada o incluso entre centros privados también de enseñanza para resolver ese cuello de botella. Porque desgraciadamente yo estudié hace ya unos cuantos años, soy ingeniero de telecomunicaciones y ya cuando yo tenía 20 años ya identificábamos ese alejamiento, ¿no?, entre la universidad y la empresa y bueno, tratamos de paliarlo con iniciativas. Yo en aquella época pues era vicepresidente de la junior empresa de la Escuela de Teleco. Sergio, que está aquí, creo que también participaba en ese mismo tipo de iniciativas, no en Madrid, sino en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Lo que pretendíamos era identificar necesidades en las empresas,
cubrirlas con estas junior empresas, que eran empresas de servicios, pero dirigidas y nutridas por estudiantes, con, por supuesto, todo el apoyo técnico de los departamentos de las universidades, y fueron un vehículo de acercamiento espectacular, ¿no? Porque la universidad, desgraciadamente, muchas veces es demasiado endogámica, ¿no? Son centros magníficos, y yo creo que con un nivel de excelencia enorme en investigación y desarrollo, y bueno, pues se vuelven en algo muy atractivo para el que quiere dedicar y empeñar su vida profesional en investigación y desarrollo, pero le falta esa conexión con la industria. Cada vez se van haciendo más esfuerzos, y ya no solamente en el ámbito universitario, ¿no? que hay que sembrar y que efectivamente ahí se recoge a más medio-largo plazo, sino en el ámbito de la formación profesional, ¿no? Hay ahora mismo iniciativas muy loables de formación profesional no reglada que pretenden acelerar esos procesos, ¿no? Trabajar conjuntamente con la industria para identificar esos gaps y cubrirlos antes de que la maquinaria administrativa, que todos sabemos que, aunque cada vez menos pesada, pero sigue teniendo sus inercias y su ralentización, bueno, pues vayan cubriendo esas necesidades. Entonces, yo creo que ese es uno de los cuellos de botella que debemos atacar si queremos ir a esta transformación, ¿no? Ya no de nuestra industria, sino de nuestro posicionamiento como país en el ámbito global, ¿no? O sea, que la digitalización de las pymes supone, bueno, pues la oportunidad, y a partir de ella cuelgan bueno, pues muchas otras grandes o pequeñas oportunidades, ¿no? Como generar unas nuevas industrias de ciberseguridad, de servicios gestionados, de crear empleo, de crear nuevas empresas, de crear más talento. ¿Cuáles creéis que son bueno, pues esos gaps, ¿no? O convertirlos en oportunidades bueno, pues para conseguir este objetivo final, ¿no? Que es aprovechar todas estas oportunidades que se nos presentan con la digitalización? Yo sí, un poco continuando lo que decía Alberto, la verdad me parece muy interesante la reflexión sobre la necesidad de formación, ¿no? Porque la verdad es que el mercado de la ciberseguridad está muy tensionado, es decir, ahí, no sé, yo oigo por ahí el mercado de la ciberseguridad está muy tensionado. Nosotros como asociación nos han pedido muchas veces que nos metamos en el mundo de la formación y tratar de ayudar en ese ámbito, y yo creo que es uno de los cuellos de botella, y que quizá, Alberto, que tú estás en la junta directiva además de la asociación, podamos impulsar y hacer cosas en esa línea, ¿no? De tratar de generar formación profesional. Los asociados demandan, porque la industria y la empresa pues lo han identificado como una necesidad clarísima, ¿no? Vale. ¿No tenéis así ningún otro reto, aparte de esta formación, así algún otro reto que consideráis que sea vital? Hay que diferenciar entre los retos que tiene el sector tecnológico para prestar los servicios que se le demandan y los retos que tienen los receptores de esos servicios para poder asumir los servicios. Yo creo que el mensaje, bueno, aquí esto es un evento de tecnología, todo el mundo se dedica a la tecnología, pero bueno, el mensaje de que no tenemos suficiente talento, si yo estuviera en el otro lado, en el de la pyme, diría, no sé si me meto en este viaje, ¿no? Yo creo que efectivamente hay unos gaps de talento, hay una demanda. ¿Por qué hay una demanda? Porque cada vez hay más mercado, como cada vez hay más mercado necesitan más gente, como cada vez necesitan más gente, pues esa gente cada vez más especializada, porque la tecnología cada vez es más compleja y requiere unos conocimientos cada vez más específicos. Entonces yo diferenciaría entre lo que es el sector tecnológico y el desarrollo del sector tecnológico, que tiene una oportunidad con la transformación digital de las pymes, y los gaps de las pymes para abordar los procesos de transformación digital. Son dos mundos. A veces hay pymes tecnológicas, pero no tienen un problema de transformación digital, tienen otros problemas. O sea, son dos mundos diferentes. Es difícil actuar en los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Quizá un programa como el Kit Digital, que genera una demanda masiva en un momento dado de tecnología, puede forzar cambios en los dos sectores, ¿no? En el sector tecnológico, como proveedor del servicio, que se ve abocado a cambiar el modelo en algunos casos el modelo de negocio, cambiar incluso pues el tipo de soluciones que presta en función del tamaño de la empresa, o incluso sus recursos humanos para poder abordar toda esa cantidad de servicios, y al mismo tiempo el de las pymes para poder llegar a entender esa necesidad y generar esa demanda.
El sector tecnológico siempre ha tenido una carencia de talento, es algo que aparece continuamente, siempre hay una carencia de talento. Es cierto, pero también es verdad que hay talento suficiente para que se haya generado un mercado muy importante en España y que tengamos empresas tanto pequeñas como grandes referentes en el sector tecnológico internacional. O sea, que algo de talento hay. Algo de talento hay. Otra cosa es que cuando tú sacas un anuncio de un determinado perfil, la demanda, el coste debido a los pocos perfiles que hay sea muy alto para la empresa. Eso es verdad. Entonces dices, bueno, pues hay poco talento. No, es que a lo mejor hay pocos profesionales o es muy específico, ¿no? Talento yo creo que hay, ¿vale? Y después está el tema PYME, el tema que hablábamos al principio, que a mí particularmente es el que más me preocupa, el tema de cómo llegas a una PYME que es una asociación de padres, porque al final no deja de ser una PYME que tiene 5 empleados, que presta servicios a niños y que tiene que abordar esa transformación, y que para relacionarse con la administración le están pidiendo un certificado digital, y que para relacionarse con la empresa le está diciendo que tiene que conectarse a una nube, y que además que tiene que tener una gestión de password, que nadie sabe qué es eso, y que acaba poniendo el 1111 porque no lo sabe. Y eso, vamos, yo en mi casa tengo yo que trabajo en tecnología y mi mujer que trabaja en algo completamente distinto. Pues los primeros 15 días fueron un infierno. O sea, un infierno. Yo era el soporte de primer nivel. O sea, yo era el soporte de primer nivel. Yo hablaba con el técnico que les daba servicio a la empresa porque mi mujer era incapaz de entender lo que le estaba diciendo. O sea, y mi mujer es una profesional que se dedica a sus cosas, pero no es una tecnóloga. Entonces, son dos gaps diferentes que hay que intentar cubrir. Yo creo que si cubrimos el gap, porque tú puedes tener mucho talento pero no tener demanda, si cubrimos el gap de las pymes, vamos a potenciar que se cubra el gap de las empresas tecnológicas. O sea, si tú necesitas mucho transporte porque te tienes que mover muy rápido, tú vas a tener pues mucho taxista, mucho Uber, mucho no sé qué. Si tú no lo necesitas, bueno, pues tendremos mucho talento, pero no tendremos mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar las dos cosas mediante una actuación, en este caso apoyada por el sector público, que al final no deja de ser un tractor de esas grandes transformaciones que ayuda? Porque al final, yo siempre lo digo cuando llevo mucho tiempo en esto, al menos que no estorbemos. Al menos que no estorbemos, ¿no? O sea, si ya podemos ayudar, ya vamos, maravilloso, pero al menos que no estorbemos, porque a veces las buenas intenciones no se compaginan con la realidad del mercado, porque puedes estar muy separado de la realidad, ¿no? ¿Cómo compaginas esas dos cosas para generar demanda, ayudar a las pymes en ese proceso de transformación, hacerlas entender que necesitan tecnología, hacerlas entender que tienen unos socios de confianza que les pueden ayudar, y al mismo tiempo que eso arrastre al mercado, al sector tecnológico, que arrastre al sector educativo para que haya más oferta de trabajos más próximos a la realidad. Mi hijo está estudiando ingeniería y cuando salga yo creo que el mercado va a estar aquí, él va a salir por aquí y después se va a tener que pegar, como hemos hecho todos, con la realidad de lo que me han enseñado, con lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso que ahora las universidades son mucho más próximas, hacen visitas a empresas, bueno, está mejor que cuando nosotros estudiamos. Pues vamos a ver si todo eso, esas bolitas, son como platillos, ¿no? Tú los empiezas a mover y a ver si somos capaces entre todos de que no se caiga ninguno, o si se cae, que no se rompa del todo, que solamente se astille un poquito y podamos seguir moviéndolo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la foto que intentamos conjugar. Sí, pero además, bueno, yo creo que el talento que sale formado de España, yo creo que está muy bien valorado en las empresas tecnológicas, tanto a nivel local como internacional, ¿no? Y eso también, bueno, pues habría que sacar un poco pecho por ello, ¿no? Calidad, sin duda tenemos la mejor, probablemente a nivel internacional, reconocida, como bien dices, en otros ámbitos geográficos. Nos falta cantidad ahora mismo, pero efectivamente la demanda va a hacer que eso crezca, pero tenemos que buscar cómo acelerar, ¿no? Cómo acelerar ese proceso. Se nos echa el tiempo encima. Yo solamente quería haceros una última pregunta. Había muchas esperanzas en el kit digital. Esta primera convocatoria, bueno, creo que se puede decir que ha sido un éxito. No sé si tanto desde la Administración como desde la asociación, como desde las compañías que estáis inmersas en el mercado tecnológico, si os esperabais realmente este éxito del kit digital. Esperábamos que hubiera estado un poquito más contenido. O sea, el éxito sí, pero hemos tenido realmente que está muy bien, porque eso quiere decir que hemos acertado, ¿no? Hemos tenido una avalancha tanto de digitalizadores como de pymes, y eso es un éxito.
Eso es un éxito, que ahora hay que saber digerir y hay que avanzar, ¿no? Es cierto que hemos sido, la primera convocatoria ha sido para pymes de 10 a 49 empleados. Son pymes grandes, son pymes que tienen normalmente bastante claro su hoja de ruta. Son pymes que pueden dedicar recursos a varias cosas al mismo tiempo. Según vayamos bajando en las convocatorias, vamos a ver cómo va reaccionando. Estamos intentando llegar, estamos trabajando con asociaciones de autónomos, estamos intentando llegar lo máximo posible, pero después, al final, alguien que se levanta por la mañana, que su objetivo principal es llegar al final del día vivo, pues son nuevos vectores y nuevos trabajos que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ahora es un éxito, va muy bien. Creo que la estrategia acompañándola no solamente del kit digital, sino también con las oficinas Acelera Pyme que tenemos repartidas por España. Ahora hemos sacado una nueva convocatoria para oficinas Acelera Pyme rurales que va a permitir que esos seminarios, esos talleres, esa aproximación, esa dinamización llegue a zonas rurales. Junto con la plataforma que tenemos y junto con las ayudas, hemos generado, digamos, un torbellino de oportunidad que por ahora está funcionando. Está funcionando tanto por el sector de las tecnológicas, que han respondido muy bien, como por el de las pymes, que también están respondiendo muy bien. Pues yo, para terminar esta mesa, daros la enhorabuena, porque la verdad es que es fundamental, ¿no?, que haya una entidad que sea capaz de gestionar todos esos fondos que se están entregando, ¿no?, para hacerla llegar a la pyme, y la idea fue muy buena, ¿no?, y la ejecución creo que también ha sido muy buena para el equipo que sois, porque al final ha sido como boom, todo esto a gestionarlo con el mismo equipo de Red.es, algo más habéis incrementado, pero hablando el otro día con vuestro director general, por las que salen. Las que entran por las que salen. Se va por las que entran. Poco incremento de personal, pero sí que mucho desarrollo tecnológico para poder soportar y hacer que ese dinero llegue, ¿no?, a la pyme. O sea que enhorabuena, básicamente. Pues yo no sé si quieres también. Bueno, a mí me gustaría terminar dando otra apertura a un nuevo debate, ¿no? Yo creo que empezabas hablando de la enorme atomización, ¿no?, que la empresa española tiene, ¿no? Hablabas de esas empresas de 2, de 3 empleados, de ese gran colectivo de autónomos, ¿no? Y parece que cuando se habla de eso sea algo como peyorativo y que estemos induciendo e incitando, ¿no?, a la concentración, y que parece que lo grande es lo bueno, y que quizás la empresa española debería abordar esos procesos de concentración, de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no, que vamos en contra de lo que son los paradigmas de crecimiento acelerado. Se ha demostrado que efectivamente las empresas pequeñitas son mucho más ágiles, son mucho más dinámicas. Nos sorprende a todos el tamaño de grandes empresas que han crecido de manera muy acelerada, que han conseguido esos 1.000 millones de dólares de capitalización bursátil, y que realmente son organizaciones pequeñísimas, pero muy, muy ágiles y muy dinámicas. Lo que no debemos olvidar, y es el debate siguiente que abro, ¿no?, es que la humanidad salió de las cavernas con la especialización en el trabajo. Debemos tener esa agilidad, pero debemos proveer a esas compañías de centros de recursos altísimamente especializados en tecnología, que sean los que les provean de los servicios en pago por uso necesarios para despreocuparse de la tecnología y poder dedicarse exclusivamente a aquello en lo que son diferenciales, ¿no? Por eso abogamos desde Aslan, ¿no?, y estamos impulsando una industria nacional en aquellos ámbitos de complejidad tecnológica, de escasez todavía de talento, donde podamos concentrar y podamos poner al servicio de las pymes de manera muy ágil y muy eficiente todos esos recursos especializados. La ciberseguridad es uno de los primeros ámbitos donde queremos hacerlo. Una pequeña empresa es difícil que pueda tener un CISO, un especialista en ciberseguridad, que pueda hacer las inversiones necesarias y estar preparada para las amenazas siempre cambiantes, ¿no?, en el entorno tecnológico, y lo que debe hacer es tener
empresas confiables, ¿no? Donde sí estén concentrados esos recursos y que se ofrezcan de una manera ágil, ¿no? Y esa es la industria en la que yo creo que España puede ser competitiva, donde si además nos abrimos al mercado latinoamericano, pues podemos replicar éxitos que algunas de esas multinacionales que a Su Majestad el Rey, ¿no? le mostrabas, ¿no? en su día, y que han demostrado esa capacidad. Lo hemos hecho en otros ámbitos. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería civil, cualquier gran obra civil que se esté realizando en este momento en cualquier lugar del mundo está diseñada y ejecutada por industria, por empresas de obra civil españolas, ¿no? Pues vamos a buscar un nuevo vector de crecimiento para nuestra economía también en el ámbito tecnológico. Pues Alberto, te invito a que te quedes al resto de las mesas redondas porque trataremos muchos de esos temas. Así que Francisco, Ignacio, Alberto, gracias por estar aquí y gracias también a todos los asistentes.